Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente para continuar nuestro estudio de Juan. Hace 8 días pudimos abarcar muy poquito de todo lo que leímos. Quiero leerles muy rápido y vamos a tratar de avanzar un poquito más. Pero bueno, era importante la reflexión que hicimos respecto a la cruz. O sea, es que de verdad estar hablando del momento de la crucifixión es trascendente para la vida, o sea, es trascendente para la vida eterna. Dice la palabra, ya lo estudiamos, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, que conozcamos profundamente de qué se trata nuestra redención, cuál es la obra de Cristo en esta tierra, porque como cristianos nosotros nos llamamos nominalmente, ¿no? O sea, yo soy cristiano, ¿no? Yo también soy cristiano. Y se vuelve algo totalmente coloquial. Hay países donde quien sea es cristiano. O sea, es como que lo que aquí para nosotros sería la religión tradicional, por llamarlo de alguna manera, o muchas más doctrinas de fe se consideran cristianas, pero el cristianismo va mucho más allá de decirte cristiano. O sea, yo puedo decir, no, yo soy cristiana, yo creo en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué te rescató Dios? ¿Cuál fue la obra de Cristo en esta cruz? Y esa es la verdadera vida eterna, que conozcamos al Hijo de Dios de una manera personal y de una manera auténtica. Entonces, pues sí es importante profundizar un poquito en este momento que se está viviendo históricamente en el capítulo 19 del estudio que estamos tomando. ¿Qué les parece si preparan sus cuadernos, cafecito, galletita? Bueno, eso es lo que a mí me encanta. Espero que estén ustedes listas y bueno, vamos a darle gracias a Dios por un día más para poder estudiar su palabra. Dios precioso, te doy gracias esta mañana, gracias porque despertamos con bien, porque estamos aquí, Señor, en este mundo representándote. Ese es un privilegio enorme. Gracias por eso también, Señor. Yo te pido que crezcas en nosotros, que el conocimiento de quién eres tú, Señor, nos ayude a crecer en tu palabra, a crecer en nuestro carácter, a forjar un carácter que se defina, Señor, por tu persona, que se defina por tu pensamiento, que se defina por lo que tú dices, por lo que tú hablas, Señor. Distráenos, Padre, en el nombre de Jesús, de tanta enseñanza basura, de tanta tendencia, Señor, de tanta filosofía humana que aunque se escuche muy padre, Señor, a veces está tan alejada de quién eres tú. Y a veces la lejanía no es tan notoria, es más bien breve, Señor, y no podemos muchas veces distinguir si realmente es lejos o eres tú. Yo te pido que nos des ese discernimiento, que ejercites nuestra vida por medio de tu palabra y como enseñabas tú en el libro de Juan, Señor, que nosotros reconozcamos la voz del pastor, que sea evidente, Señor, cuando la enseñanza es tuya, cuando la enseñanza proviene de la Biblia, Señor, porque dice tu palabra en Judas, en Pedro, Señor, que iba a haber tiempos donde muchos se iban a levantar hablando en tu nombre, Señor, hablando en tu nombre cosas que no provienen de ti. Estos falsos cristos, estos falsos maestros, Señor, exhíbelos sobre todo a tus hijos, Padre, para que podamos determinar caminar en una sana doctrina, caminar en una santidad guiada por ti, no en una religiosidad fariseica ni en una religiosidad disfrazada de modernidad ni de nada de eso, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, pues estoy tocando temas complejos, pero de verdad que estamos viviendo tiempos donde es necesario que tengamos las lámparas abastecidas de aceite. El aceite representa el Espíritu Santo y estamos experimentando el cumplimiento de los tiempos finales, el cumplimiento de las profecías que se hablaron respecto de los tiempos finales. No es algo que debamos tomarnos a la ligera, al contrario, es algo que tenemos que nosotros utilizar como una exhortación o como una instrucción de ánimo para estar más profundamente relacionándonos con el Señor por medio de la palabra de Dios. O sea, no hay profecía más segura que la palabra de Dios. Si todos los días
tú tienes el hábito de pasar tiempo con el Señor a través de su palabra, tú vas a poder distinguir su voz. Tú no vas a ser confundido por voces que se puedan parecer mucho a la voz de Dios y que no sea la voz de Dios. Entonces, bueno, pues vamos a dar continuidad. Permítanme leerles Juan, capítulo 19. Voy a leerles del verso 19 en adelante, que es lo que vamos a ir tocando hoy versículo por versículo y ojalá podamos avanzar un poco más. Dice el verso 19 del capítulo 19. Escribió también Pilato un título que se puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y bueno, nos quedamos hace 8 días haciendo reflexión respecto a la manera en que habíamos recibido al Hijo de Dios en este mundo. Yo les cité Juan capítulo 1, decía: a lo suyo vino, porque le pertenecía, porque es el creador de todo. Dice: mas los suyos no le recibieron. Y bueno, yo quiero citarte para dar continuidad a nuestro estudio, Colosenses capítulo 1. Te voy a leer del verso 15 al verso 17 y quiero que podamos todos leer y comprender de quién estamos hablando cuando hablamos de Jesús. Dice Colosenses capítulo 1, verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Aquí estamos viendo una cita bíblica que nos habla de la divinidad de Cristo Jesús, de la preexistencia de su persona, de la grandeza de su deidad y del potencial o el poder que tiene Él. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Para este Cristo que está en la cruz, del que estamos platicando ahorita, absolutamente toda la deidad, toda la honra, toda la gloria y todo lo creado había sido hecho por Él y para Él, para darle a Él gloria y honra, y nosotros con un crucifícale le quisimos despojar. Finalmente yo te quiero decir algo: si no creemos, si no hemos creído en el Hijo de Dios, esta breve narración, no sencilla porque es el Evangelio, pero esta breve narración del capítulo 19 puede ser el puente, y estamos hablando de la persona de Jesucristo,
puede ser el puente que nos guíe al Padre. Que nos guíe al Padre. Y estoy hablando específicamente de alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Yo decía hace 8 días, si Dios te está llamando, este es el momento. Este es el momento para tomar la decisión de creer, simplemente, para poner en acción la fe que te va a ser dada. Porque dice Efesios capítulo 2, verso 8, que aún la fe es un don de Dios. Aún el creer en Él nos es dado por medio del Señor. Entonces, si Él te está hablando, si Él toca nuestros corazones por medio de su palabra y de lo que estamos estudiando, y podemos comprender cómo murió el Hijo de Dios por cada persona que sea llamada por Él, de verdad no endurezcamos nuestro corazón. No nos pongamos como piedras duras que querramos aguardar para otro momento. No sabes si el día de mañana tú vas a estar aquí. Dice la palabra, necios, no saben si hoy mismo vienen a pedir vuestras almas. Entonces tenemos que buscar hacer la paz con el Dios creador de todas las cosas, Jesucristo. Y bueno, quiero que me acompañen por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso del 7 al 9, dice lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres, hablando del pueblo de Israel que fue librado de Egipto, dice, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. ¿Cuántas veces no le damos largas a Dios? Y andamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a nuestra determinación. Cuando el Señor nos está llamando, no endurezcamos nuestro corazón, sino que busquémosle a Él. Y bueno, estábamos viendo en el verso 18, antes de pasar al 19, que 2 bandidos fueron crucificados con Él. Y esto también es parte del cumplimiento de profecías escritas con anterioridad. Estamos hablando que el libro de Isaías, ya lo habíamos comentado, se escribió 700 años antes de Cristo. O sea, hace 720 y tantos años del evento de la cruz, 733 años antes del evento de la cruz. Y dice así, Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y fue contado con los pecadores se cumple en este momento que nos está narrando aquí el verso 18, donde dice que Jesucristo estaba entre 2 ladrones. Verso 19 dice así, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y el siguiente verso nos dice algo muy interesante. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. ¿Se acuerdan que ya platicamos de esto? Fuera de la ciudad, pero en un lugar alto donde la muerte por levantamiento se convertía en una exhibición pública. Entonces muchos desde la ciudad de Jerusalén pudieron ver este escrito que mandó poner Pilato. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y podríamos pensar, yo les decía, es muy interesante leer lo que sigue porque dice así, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. 3 lenguas diferentes, y esto nos va a dejar una enseñanza muy interesante. Yo les decía, podemos pensar que Pilato probablemente, y cumple una gran función porque nos ha tomado clases, incluso estar hablando de su persona o de su interacción con Cristo, fue llamado para este momento específico, o sea, para la determinación que tuvo de poner esta leyenda sobre la cruz. Y te voy a explicar por qué. Esta leyenda, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto ni un solo
fariseo lo habría puesto? Acuérdense, Jesús estaba siendo enjuiciado precisamente por haberse llamado rey de los judíos. Esto no lo habría puesto ningún fariseo. Si esto no lo hubiera puesto Pilato, una autoridad romana sobre el pueblo de Dios, sobre los judíos, estos habrían quitado ese letrero. Tanto que quisieron persuadir nuevamente a Pilato de que lo quitara. Este letrero, escrito en 3 idiomas que eran idiomas principales en el mundo existente, en ese tiempo cumplen una función de proclamación, cumplen una función de demostración de lo que sería en lo subsecuente el Evangelio de la cruz. Dice la palabra en el verso 20 que el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Esta costumbre de poner el evento por el cual el criminal estaba siendo enjuiciado era una costumbre romana que indicaba literalmente el crimen del que se le acusaba al criminal. Y en el caso específico de Jesús, a Pilato le pareció correcto poner que él era el rey de los judíos. Lo hizo probablemente para mortificar a los fariseos y a los principales de los judíos, porque ya le habían hecho molestar, ya le habían generado una inconformidad al él reconocer a Jesús inocente y tenerlo por la falta de carácter que él tenía en su misma persona que entregar a los judíos. Esto ya lo hemos venido platicando, pero bueno, él toma la determinación para mortificar, porque temía probablemente, o porque él se preguntaba en lo profundo de su mente y de su persona si verdaderamente era el rey de los judíos. Quién sabe, pero finalmente el haberlo escrito de esta manera fue un acierto, un gran acierto. Fue escrito en hebreo. El hebreo era considerado el lenguaje sagrado. Podemos decir que es el lenguaje religioso para que todos los judíos de aquel tiempo pudieran contemplar la leyenda donde se testificaba la verdad de Jesús. En la lengua griega también estaba escrito, ese era el lenguaje de la cultura y la educación. Recuérdense que los hebreos hablaban griego koiné como un griego común, pero no era su lengua nativa. Ellos hablaban griego por influencia de los griegos, del imperio griego que venía de tiempo atrás. Acuérdense Alejandro Magno y todas estas conquistas, todos estos filósofos que se llegan a citar en la escritura, como Platón, Sócrates y muchos más. O sea, este era el lenguaje de la cultura y la educación que había sido adquirido para hacerlo universal, parecido a lo que el día de hoy para nosotros podría ser el inglés, un poco así. Y también fue escrito en latín, que podríamos pensar que es el lenguaje sofisticado o el lenguaje imperial, que era el lenguaje natural del pueblo romano, de los romanos. Era la lengua, por llamarlo de alguna manera, la lengua de la ley y el orden. Es muy interesante y quiero citarte el comentario de William MacDonald. Es muy interesante lo que este comentario dice respecto a este evento donde se lee en 3 idiomas diferentes esta leyenda que Pilato manda poner en la cruz de Jesús. Dice lo siguiente: los 3 lenguajes representaban las 3 razas y sus ideas: revelación, arte, literatura, progreso, guerra y jurisprudencia. Siempre que existen estos 3 deseos de la raza humana, siempre que se puede hacer un anuncio en un lenguaje humano, siempre que hay un corazón para pecar, una lengua para hablar, un ojo para leer, la cruz tiene un mensaje. Y esto es muy interesante porque así fue escrito para que todo el mundo, o sea, fue escrito en estos 3 grandes idiomas, en estas 3 lenguas, para que todo el mundo viera que murió por todos, para que pudiera el mundo ver que la muerte no era solamente para el pueblo de Israel, sino que comenzaba a manifestarse la redención aún para los gentiles. Este es el evangelio que ha de ser predicado al mundo y esta es la única esperanza del mundo.
Y bueno, acompáñenme por favor al verso 21. Dice lo siguiente: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Querían que se leyera como una pretensión de Jesús, no como un hecho ni como una declaración. Pero Pilato no quiso que así sucediera. Ellos pensaban que era falso, o sea, ellos en su religiosidad y en la manera en que sus ojos espirituales habían sido cegados, no creían en la majestad de Jesucristo como rey de los judíos. No veían de ninguna manera a Jesús como su rey ni como su Mesías. Además era una humillación. Si ustedes piensan que esta leyenda estaba escrita también en griego y en latín, se convertía en una humillación mundial, por llamarlo de alguna forma, ante todos los pueblos que existían en ese tiempo, porque estaban mostrando el poder de Roma. O sea, Roma tenía el poder incluso de llevar a esta clase de muerte terrorífica y humillante al rey de judíos, al rey de los judíos. Era lo que alguien que no sabía toda la historia de Jesús, que no conocía el pensamiento de los fariseos que procuraban matarle desde mucho tiempo atrás, que no tenían un contexto respecto a todo lo que estaba aconteciendo y podían leer en su idioma comprensible esta leyenda, pues entendían que el pueblo romano había llevado a esta clase de muerte al rey de los judíos. Y bueno, en el verso 22 responde Pilato: lo que he escrito, he escrito. Pilato no estuvo más dispuesto a agradar para cumplir la escritura. Para la persona de Pilato probablemente demasiado tarde, no lo sabemos, no sabemos qué aconteció en lo subsecuente de su vida y de sus años, pero Jesús estaba en la cruz, Jesús estaba siendo torturado, estaba en pleno sufrimiento para terminar la obra de redención, y hasta este momento es que Pilato toma la decisión de decir: no les voy a dar más gusto, o sea, ya les entregué a este hombre inocente, yo ya hice lo que pude hacer por ustedes. Yo creo que él estaba internamente contrariado, como lo hemos ya platicado, y bueno, ya no quiso más agradarlos, pero Pilato estaba cumpliendo una profecía también para cumplir la escritura. Jesús finalmente sería crucificado, esto no iba a cambiar. Y bueno, vámonos al verso 23, dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Entonces aquí comprendemos que eran 4 soldados los que estaban a cargo de la crucifixión de Cristo. Y era permitido, era un permiso de gobierno, el que pudieran repartirse los efectos personales de las personas que morían en esta muerte. O sea, los romanos podían hacer esta repartición, y sigue diciendo nuestro verso 23: e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Aquí estamos viendo que Jesús tenía una vestimenta correcta, muy probablemente preparada para este tiempo. Él está viviendo este evento desde el aposento alto, ¿se acuerdan? Desde la cena que se hace de la Pascua. Entonces probablemente este era el atuendo que él tenía, y se sabe que por historia una pieza de una sola hechura era una vestimenta para sacerdotes, para principales, para personas con autoridad. En el caso específico de la palabra aquí, vemos que se está cumpliendo también esto por medio de la vestidura de Jesucristo. Y bueno, dice: tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Bueno, entendemos aquí o leemos que eran 4 artículos que pudieron pues repartirse entre estos 4 soldados. Quedó un solo artículo y ellos tomaron la decisión
de, de repartírselo, ¿no? De echar suertes. Ahorita lo vamos a leer. Dice aquí, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, quiero regresarme un poquito nuevamente a esta partecita del verso 23, porque si nos damos cuenta y podemos observar no solamente en el Evangelio de Juan, sino en los otros 3 evangelios, la muerte específica de la crucifixión tiene partes veladas para nosotras. No está escrito como muy a conciencia lo que pasa en estos momentos. Nosotros podemos darnos cuenta que las tinieblas, como dice uno de los pasajes, cubrieron la tierra para que los hombres no pudieran ver. Pero no solamente por lo cruel que estaba representando esta muerte, no solamente por la tragedia que estaba aconteciendo, sino porque muy probablemente en ese lugar, no muy probablemente, más bien en ese lugar se estaba realizando esa transacción por los pecados del mundo. Estaban sucediendo cosas sobrenaturales que no nos han sido reveladas, pero parte de lo que nos ha sido revelado es la vigencia constante de la cruz del Calvario, la atemporalidad de ese evento. Nosotros históricamente podemos situar el evento 33 años aproximadamente después del nacimiento de Jesús. Y bueno, ahorita hacemos un poquito esta reflexión porque estamos en todas estas fechas de Navidad y estamos terminando un año, y qué interesante que se crucen estos 2 eventos, ¿no? La muerte de Cristo, pero haciendo referencia al nacimiento de Jesús. O sea, del nacimiento de Jesús a la muerte de Jesús, 33 años habían pasado. Históricamente tenemos la cruz situada en este momento, pero cada día, cuando alguien viene a Cristo, de manera espiritual y sobrenatural, la cruz es completamente vigente y verdaderamente un ser humano es trasladado de muerte a vida. Auténticamente, aunque no lo podamos palpar con nuestras manos o mirar con nuestros ojos físicos, auténticamente el espíritu separado de Dios nuevamente se encuentra, se une a Dios, se reconcilia con Dios. O sea, lo destituido se restituye nuevamente. Y esto no podría pasar si la cruz no fuera temporal. O sea, tendríamos que correr a un punto histórico de la vida y solicitar un poco de eso. Pero esto no pasa de esa manera. Cada día de la vida, mientras el Señor no venga, la cruz es completa y absolutamente vigente. Para el que quiera, para el que sea llamado por Dios y tenga en su corazón creer en el Señor, crea en el Señor. Porque estamos observando y recordando que en ese lugar se realizó el intercambio de amor. Y bueno, el verso 24 nos dice lo siguiente: entonces dijeron entre sí, no la partamos, no la echemos a perder, una túnica hecha de una sola pieza, no había manera de fragmentarla. Dice, no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto lo podemos encontrar en el Salmo 22, verso 18. Y así lo hicieron los soldados. Ellos poco pensaron en esto. Ellos no tenían, mira, como romanos, como trabajadores del gobierno romano, no tenían conciencia de lo que estaba pasando, no tenían el más mínimo conocimiento de la profecía escrita con 1000 años de anticipación, porque estamos hablando de los salmos, pero estaban literalmente cumpliendo las profecías, cumpliendo la escritura antepuesta para este día específico de la crucifixión. Y aquí nos damos cuenta que toda palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para todo lo que la palabra nos enseña, para redarguir, para corregir, para instruir, para transformar, para todo lo que la palabra enseña respecto de ella misma. Pero nos damos cuenta cómo es real, o sea, cómo se va cumpliendo, cómo Jesucristo era el Mesías
prometido y cómo fue despojado de su propia ropa. Yo quiero que aquí hagamos un poquito de reflexión, porque siempre hemos visto en todas las historias que nos han platicado y nos han narrado a Jesús vestido con lo último de su ropa, con algo que le tapaba de la cintura para abajo, una parte de su cuerpo. Pero aquí lo que estamos nosotros viendo es que él fue completa y absolutamente despojado de toda su vestimenta. Y yo quiero citarte este fragmento de un comentario, dice así: Jesús bajó toda la escalera para lograr nuestra salvación. Él se despojó absolutamente de todo, aun de sus vestidos, llegando a ser completamente pobre por nosotros, para que pudiéramos ser completamente ricos en Él. Y este es específicamente el intercambio de amor que estaba aconteciendo en esta velada muerte, en esta sutil muerte, por llamarlo de alguna manera. Y el verso 25 dice lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí está citando a 4 mujeres, quiero volverlas a mencionar. María, la madre de Jesús, de Jesús aquí en la tierra. Salomé, la hermana de María y madre de Juan el evangelista. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, la mujer de la que Jesús había sacado 7 demonios. Y bueno, dice el verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que está escribiéndolo él mismo, de él mismo, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Verso 27 dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y bueno, aquí nos podemos detener un poquito para contemplar estos 2 versículos y nos damos cuenta que Jesús, hasta el último momento de vida en esta tierra, mantuvo su carácter. Él mantuvo su personalidad. Y esto es lo que el aprender la palabra y el ejercitarnos en la palabra va a hacer con nuestro propio carácter. Nosotros, moldeados al carácter de Jesús, nos vamos a volver de una pieza, personas con integridad. Y esto es lo que está manifestando Jesús en la cruz. Yo quiero que tú te puedas imaginar ahorita todo lo que hemos venido platicando y aprendiendo. Jesús estaba en la condición donde cualquier ser humano con toda naturalidad debería de estar solamente preocupado por él mismo. Ahorita lo estamos viviendo muy normalmente. Las personas que han estado sanas, saludables, de repente enfrentan el virus y se empiezan a sentir muy mal y se empiezan a angustiar por sus propias vidas, porque es parte de yo explicaba el otro día a una persona que tiene COVID, yo le decía, uno de los ingredientes o de los síntomas más riesgosos que tú puedes experimentar en esta enfermedad es el miedo. Es el miedo y la desesperación, la ansiedad y no saber qué hacer con ella. Entonces, aquí vemos a la persona de Jesucristo manteniendo su carácter, recordando a su madre en esta tierra, recordando a María y haciendo gala de esa tierna compasión, de esa tierna manera de Jesús que tenía para ver al necesitado. Aquí Jesús instruye a Juan y le pide que cuide de María. Jesús, obedeciendo, la recibe en su casa, pero en este momento, en el verso 26, leemos al final donde Jesús le dice al discípulo que él amaba: mujer, he ahí tu hijo, o del discípulo más bien que él amaba: mujer, he ahí tu hijo. Y es muy importante darnos cuenta
que esta mujer, subrayenlo si ustedes gustan, para que podamos tener un poquito de más entendimiento respecto a este tema que es tan interesante de desarrollar y de vislumbrar. Mujer, ya le había dicho Jesús a María en las bodas de Caná, ahorita lo vamos a leer. Jesús, acuérdense, en este momento ya en la cruz del Calvario, debía morir. Él iba a morir, pero él sabía que resucitaría. Él iba a resucitar en la glorificación, en un estado de glorificación en la cual él no podía tener más las relaciones terrenales que había tenido. Estas iban a ser cortadas, como va a pasar con todos nosotros al partir a la gloria de Dios. O sea, las relaciones terrenales son las relaciones terrenales donde puedes primo, hermano, amigo, esposo, contrincante, rival, o sea, no sé, las diferentes maestro, jefe, las diferentes relaciones terrenales en el reino de los cielos no serán más. Y el Señor lo dejó muy claro en su palabra. En el reino de los cielos seremos hijos de Dios. Seremos hijos de Dios reinando juntamente con Cristo para darle la gloria, para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Padre. Y bueno, acompáñenme a los siguientes versos. Yo quiero decirte algo, María sabía esto. María sabía perfectamente que ella estaba criando, que ella estaba cuidando, que ella estaba ayudando a cumplir el propósito de la redención del mundo sin tenerlo completamente revelado. Ella sabía que su trabajo era una obra sobrenatural. Ella lo cita en su desde su propia boca en el Evangelio de Lucas, ahorita lo vamos a leer. Ella había escuchado de Jesús el que Jesús la llamara mujer en las bodas de Caná, porque ella sabía que la hora de Jesús en aquel tiempo, en las bodas de Caná, aún no había llegado. En el libro de Juan, en el capítulo 2, verso 4, cuando eran las bodas de Caná, Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él ya la había llamado mujer. Y en Lucas, capítulo 1, del verso 46 al 48, leemos un cántico de María que dice lo siguiente: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, María sabía que ella humanamente tenía necesidad de ser rescatada, de ser salvada por el Dios Todopoderoso, y ella lo dice abiertamente en el capítulo 1 de Lucas. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y ella se contempla y se considera como la sierva de Dios. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y también en Juan capítulo 20, versos 16 y 17, vemos a Jesús hablando con ella. Y dice lo siguiente: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. María sabía perfectamente que Jesús era su maestro. Sabía perfectamente que ella tenía que ser salvada y que era su Salvador. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. En este momento Jesucristo la pone en esta posición donde somos hermanos, hijos del mismo Padre. A María literalmente le dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí me explico? Es muy reveladora esta palabra. Y bueno, por último vamos a hacer juntos, una oración, y dentro de 8 días vamos a continuar con esta parte de la crucifixión que es tan reveladora respecto de la salvación, respecto de la redención, respecto del intercambio de amor de Jesús para cada uno de nosotros. Vamos a orar juntas y bueno, vamos a darle gracias a Dios por lo aprendido este día.
Bendito Dios, Señor bueno, te doy muchísimas gracias porque nos permitiste avanzar con diligencia, porque nos dejas aprender de ti, porque podemos contemplar, Señor, que en la cruz del Calvario tú fuiste completamente desnudado de toda dignidad, fuiste despojado de toda dignidad humana, fuiste exhibido como el peor de los criminales, y absolutamente todo esto lo hiciste para rescatarnos. Todo esto lo hiciste, Señor, como el pago de nuestra paz. Enséñanos a vivir en esta paz, Señor. Enséñanos a descansar y a reposar en esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Listo.